Si no, entonces me dicen para agregarlos. Ok, ya se está grabando. Bueno, entonces, en el caso de este primer ejercicio, nosotros siempre vamos a tener para estas integrales tres opciones. Es decir, tres formas en las que nos puede aparecer un problema. Que son estas tres que están escritas en la derecha. Una raíz de un número al cuadrado menos una variable, la misma raíz, pero el número sumado con la variable, o una raíz donde la variable vaya primero y sea la que se reste con un número. A ver, primero que nada entender que A es un número, ¿cierto? A es un número. Vamos a ponerlo así, pertenece a reales, es un número. En este caso, el ejercicio, tenemos una raíz, ¿de qué aspecto? Con las tres opciones que tenemos allí. ¿Cómo luce? ¿Qué va primero? ¿El número o la letra? Va primero la letra. Entonces buscamos, ¿dónde aparece primero la letra? En la tercera opción, ¿cierto? Entonces, como ese es el tipo de interacción con la que me estoy topando, para cada una existe una sustitución ideal. En el caso tercero, la sustitución ideal, x igual a A por secante de teta. Y teta tiene un intervalo en el que funciona, que es este, de 0 a pi medio y de pi medio a pi. Ahora, ¿cómo funciona esto? Tengo que identificar quién es mi A dentro de esta integral. Ojo, 36 es mi A cuadrado. ¿Pero quién es mi A? Mi A va a ser siempre la raíz de mi A cuadrado, ¿cierto? Entonces yo tengo A cuadrado y quiero saber cuánto vale A. Exacto, si mi A cuadrado es 36, entonces esto será igual a la raíz de 36, que es 6. Mi A vale 6. ¿Y cuál es mi sustitución ideal? Va a ser x igual a A, que ya la hallé, 6, por secante de teta. Y teta va a vivir en un intervalo de 0 a pi medio o de pi medio a pi. Ahora bien, por acá, una pregunta. O que la sustitución es secante. Correcto. Ahora, como con toda sustitución, viene un diferencial, ¿verdad? Cuando teníamos u, salía un de u. Ahora tenemos un x, va a salir un de x. Si se están enredando, me dicen para cambiar la manera en la que se los estoy diciendo ayer. Porque los veo como callados. Todo bien, tú estás bien, tú estás bien. ¿Cómo? El menos de la raíz. Ah, perdón. Ok. Eso te lo tenía como... Sí, esto es un menos. Okay. Sí, es que esto lo preparé de rapidez en la mañana, entonces. Sí, es un menos. Perdón allí. ¿Era solo eso? ¿O hay otra cosa de pronto? Solo era eso. Pero hablen, o sea, si ven una cosa rara, tienen que decirme porque, o sea, ok, bueno, ya corregimos eso. Entonces, aparece un de x. El de x va a ser igual a la derivada de mi x. Si mi x es 6 por secante de teta, ¿a qué va a ser igual mi de x? La derivada de 6 por secante de teta es... 6 secante por tangente. Es correcto, 6 secante de teta por tangente de teta. Y todo eso multiplicado siempre por un de teta. ¿Todo claro hasta ahí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Donde vaya x, donde sea que encontremos una x, vamos a colocar 6 por secante de teta. Y donde antes estaba el de x, es decir, aquí, vamos a colocar 6 secante de teta por tangente de teta, por t teta.
Entonces, hagamos. En la integral decía, integral de 1 sobre la raíz de, ahí aparece un x. Así que en vez de x coloco 6 secante de teta, pero esa x estaba al cuadrado, así que mi expresión también va a estar al cuadrado. Menos 36. Y todo eso por dx, pero ya dijimos que dx... Ah, ¿podría bajar un poquito más esto acá? Ahí. Gracias. Y ahora, donde va de x, vamos a colocar 6 secante de teta por tangente de teta por d teta. Hasta ahí, claro. Bueno, bajamos y continuamos. Ahora que nos restan, tenemos que hacer las simplificaciones posibles para que eso pues se vuelva un poquito más compacto. Primero, fíjense, hay un paréntesis de un término elevado al cuadrado. Como la estamos multiplicando, ¿cierto? Tenemos a por b al cuadrado, eso que es igual a al cuadrado por b al cuadrado. Correcto. Siguiendo con esa propiedad, hacemos 1 sobre la raíz de, ¿cuánto es 6 al cuadrado? 36. Y secante queda indicado al cuadrado. Menos 36. Lo de afuera todavía no se mueve. 6 secante de teta por tangente de teta por de teta. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuál es el paso que se utiliza de aquí en adelante? Se saca factor común dentro de la raíz. Tenemos factor común 36. Entonces nos queda integral de 1 sobre la raíz de 36 que multiplica ¿a quién? Aquí nos queda secante cuadrado de teta y aquí nos queda 36 entre 36 es 1. Y lo de afuera no ha cambiado. Secante de teta, tangente de teta por de teta. Ahora, ¿qué nos apareció dentro del corchete? Secante al cuadrado menos 1 igual a tangente de teta. Nos apareció una identidad pitagórica, es correcto. Ya que equivale secante cuadrado menos 1. Tangente cuadrado. Tangente cuadrado. Ahora, como aquí nos quedó un tangente cuadrado, vamos a reescribirlo de esa manera. 1 sobre la raíz de 36 por, perdón, tangente cuadrado de teta. Ahora utilizaremos una propiedad de los radicales. Aquí no cambió. Secante de teta, tangente de teta por de teta. Utilicemos una propiedad de los radicales que dice que la raíz de A por B es igual a la raíz de A por la raíz de B. Esto con sus ciertas implicaciones de que A y B tienen que ser mayores que 0, pero hasta el momento vamos a utilizarlo de esa manera, ¿cierto? Vamos a asumir que con lo que trabajamos siempre es positivo y es válido hacer uso de esa propiedad. Entonces, ¿qué se esperan que pase ahora? Ese 36 y ese secante cuadrado, como se están multiplicando dentro de la raíz, van a tener cada quien su raíz propia. O sea, integral de 1 sobre raíz de 36 por raíz de tangente cuadrado de teta y todo eso por pues lo mismo que esto que no se ha movido desde hace rato, tangente teta por de teta. Ahora fíjense, el 6 que tenemos aquí y el raíz de 6 son números constantes, están multiplicando la expresión, entonces pueden salir
E incluso, ¿cuál es la raíz de 36? Es 6. Con este 6, uno está multiplicando y el otro dividiendo, se simplifican. Y ahora, ¿qué pasa? Una pregunta, la raíz de la tangente al cuadrado cuando ya la raíz de tangente no se puede simplificar también. Todavía no. ¿Por qué? Porque es que para este paso, por lo menos el profesor de teoría les explica a ustedes que la raíz de algo al cuadrado no es igual directamente a la variable que tenemos dentro. Porque esta tiene dos posibles soluciones. Esto de aquí no es igual. No podemos simplificar el cuadrado con la raíz. ¿Qué sí podemos hacer? Esto siempre es igual al valor absoluto de esa variable. ¿Y cómo funciona el valor absoluto? Si lo que tengo adentro es positivo, sale positivo. Y si lo que tengo adentro es negativo, sale negativo multiplicado por menos, es decir, sale negativo. Así que para que nosotros quitemos esta raíz con este cuadrado, aquí tengo que añadir una página. Para yo quitar esta raíz con este cuadrado, primero tengo que saber y asegurarme que eso que está dentro de la raíz es positivo. Raíz de 1 sobre valor absoluto de tangente de teta por secante de teta por tangente de teta por de teta. Ahora, ¿qué me asegura a mí que esto que está allá adentro es positivo? El intervalo que definimos al principio. Solo en ese intervalo esto que estamos haciendo es correcto. Y como nosotros lo definimos, está bien decir que el valor absoluto de tangente de teta es igual a tangente de teta. ¿Por qué? Porque aquí teta pertenece al intervalo que propusimos al principio, que era de 0 a pi medio y de pi medio hasta pi. Ahora sí, como ya sabemos eso, déjenme mover esto. Como ya sabemos esto, ese valor absoluto desaparece. 1 sobre tangente de teta por secante de teta por tangente de teta por de teta. Y ahora sí, ¿qué pasa con esos dos tangentes? Se simplifican, cancelan no es el término correcto. Se simplifican, porque es que uno se divide con el otro y se hace uno, no es que desaparece. ¿Y qué nos quedó? La integral de secante de teta. Y esa ya la hemos resuelto. Tengo entendido que ustedes este semestre se las dieron de forma inmediata, es decir, que ya deberían sabérselas. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es el resultado directo de esa integral? Un medio de la secante por la... Esa es la de secante al cubo. ¿Cuál es la de secante? La Logaritmo de secante natural es... del valor absoluto de secante más tangente. Y como estamos trabajando con integral indefinida, todo esto más una constante c. Donde esta c pues es un número, pertenece a los reales. Ahora, esa de allí es mi respuesta en términos de teta. Pero nosotros no empezamos con teta, empezamos con x. Así que necesitamos de alguna manera hallarle una equivalencia a ese ángulo con mi variable original. Y es para eso que utilizamos lo siguiente. Yo que puedo hacerlo después. Un triangulito. Y aquí va a estar teta. En este triángulo de aquí adentro. Please wait for... ¿Qué pasó aquí? Ah, no, este es otra cosa. Aquí va a estar teta. Vamos a suponer que teta está aquí, dentro de ese triángulo. Ahora, el triángulo tiene tres elementos, ¿cierto? Tiene una hipotenusa y tiene dos catetos. Pero el cateto va a ser opuesto o adyacente cuando hablemos de ángulo, ¿cierto? Como yo me estoy posicionando aquí, este cateto que se encuentra de este lado es el cateto ¿qué?
opuesto. Y este que se encuentra aquí, el adyacente. ¿Cuál fue mi sustitución original? Fue x igual a 6 por secante de teta. Vamos a despejar secante. Secante de teta va a ser igual a x sobre 6, ¿cierto? Por ejemplo, ya ahí hallamos nuestra primer incógnita, ¿cierto? Aquí tenemos secante, y este en términos de x, ¿cuánto vale? X sobre 6. Necesitamos hallar tangente. ¿Cómo hallamos tangente? Con este triangulito de acá. ¿Qué es la secante en términos de un triángulo? Secante en términos de seno y coseno, ¿qué es? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Ok, este es hipotenusa sobre cateto adyacente. Ya les explico de dónde sale esto, sobre cateto adyacente. ¿Qué pasa? Secante de teta es igual a 1 sobre coseno. Son recíprocas, no te me duermas. Te paso el tablero después. 1 sobre coseno. Y coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como ellas dos son recíprocas, ¿qué pasa? Que si uno es, no sé, x sobre 6, la otra será lo contrario, 6 sobre x. ¿Por qué pasa esto? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. 1 sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. Con la orejita que sale, la hipotenusa sube y el cateto adyacente baja. Y por eso es que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Todos entendieron esa parte? ¿Sí? ¿O no? Ajá. Más o menos. ¿Qué parte no entendiste? Termina así. Porque es que las dos son recíprocas. Secante es 1 sobre coseno. Y ya definimos que era coseno. ¿Se saben cuáles son las relaciones? El Socatoa, Coca-Cola, Hip Hip, no sé cómo se lo aprendan. No, te hicieron cara. Bueno, algún. Ah, ¿se sabe el Socatoa? Seno en términos de triángulo es opuesto sobre hipotenusa, ¿cierto? Con él. A ver, una manera en la que he visto que muchos se lo aprenden es seno, coseno y tangente. Entonces hacen un co, ca, co, ca, hip, hip. Y con eso ya saben a qué equivale cada cosa. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, se lo pueden aprender de memoria, pueden utilizar estas técnicas que no, o sea, en un examen pueden llegar a servir. O con el 814, la verdad no me lo he aprendido, así que no sé cómo funciona. Si quieres, escríbelo para que meta el marcador. Bueno, entonces, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y esto de aquí nos va a decir cuáles son los elementos de nuestro triángulo. ¿Qué vale la hipotenusa? La hipotenusa vale x. ¿Y qué vale el cateto adyacente? El cateto adyacente vale 6. El cateto opuesto, ¿cómo lo consigo? Con Pitágoras. El cateto opuesto, por Pitágoras me dice, la hipotenusa al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos el cateto adyacente al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado. ¿Y cuánto es 6 al cuadrado? 36. Entonces esto es raíz de x cuadrado menos 36. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar tangente. ¿A qué vale tangente? En términos de triángulo, lo tengo anotado por acá. En términos de triángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto de nuestro triángulo? ¿El cateto opuesto cuál es? ¿Lo tienen ahí?
menos 36. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Es 6. Ahora, ya tengo tangente acá y tengo secante. Los voy a colocar dentro de la integral, o sea, dentro de la respuesta, pues. O sea que esto va a ser logaritmo natural del valor absoluto, ya no de secante de teta, sino de x sobre 6. Más, ya no de tangente de teta, sino de raíz de x cuadrado menos 36 sobre 6. Y todo esto más una constante 6. Ya, ¿sí se entendió? Más o menos, bien, mal, lo volvemos a explicar. ¿Qué opinan ustedes? Todo bien. A ti te voy a pasar tal vez lo que tengo que aquí te duermes fácil. ¿Alguna pregunta? ¿De alguna parte del proceso? Están analizando. Si quieren subo para que te analicen lo anterior. Están anotando. Bueno, y esto lo podemos simplificar, ya queda decisión de cada quien cómo lo hace. Por ejemplo, acá como es una suma de fracciones homogéneas, podemos dejar esto así con el mismo denominador, esto es un menos. Vamos acá, pues, esto es un menos. Y sumar pues los numeradores. Ya, solo una forma de simplificar, la primera respuesta también es válida. ¿Hacemos el siguiente? A ver, preguntas con esto. Ok, vamos a hacer algo. Desde aquí, ¿cierto? Voy a ir bajando. Si te toman con alguna pregunta, me dice. En el triángulo, a partir de la sustitución inicial. Por eso les dije entonces. Desde aquí, de este pedacito es que yo voy a sacar dónde va cada cosa. Por ejemplo, el secante hay que despejarlo. Y esto me dice quién es la hipotenusa y quién es el cateto adyacente. Esos fueron los primeros que colocamos. La hipotenusa y el cateto adyacente. Ya el que nos resta, el que nos queda, si se hace por Pitágoras. Ya, en cuyo caso la sustitución fuese x igual a 2 coseno de teta, que creo que esa no está, pero aún así suponiendo que fuese esa, despejamos coseno y queda x sobre 2. Sabemos que coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces este es mi hipotenusa y este es mi cateto adyacente. El otro cateto lo hallamos por Pitágoras. Y así con todas las sustituciones que hagamos. ¿Sí? ¿Cuál? Esta de aquí. ¿Cuál parte? En el triángulo. Este es el cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. Lo sacamos por Pitágoras. La raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado.
simplemente se redujo a una tangente. La que queda arriba. La que es arriba no. Ah, ok. Lo que pasa es que, bueno, salió la tangente positiva y se simplificó con la otra tangente, por eso únicamente nos quedó secante. Y luego en la respuesta aparece, porque la integral de secante es logaritmo natural del valor absoluto de secante más tangente. Sí, esa es la respuesta inmediata. O sea, no sale de lo que simplificamos. No sale de lo que simplificamos. ¿Tú estuviste en ese monitoreo? Sí. Donde resolvimos esta integral. En Teams está la grabación de cómo se resuelve. Ok, entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. Sí, todos a favor. Bueno, entonces este no era el que las había puesto, pero parece que yo borré el otro. Miren este de aquí. Este de aquí es un poquito más rápido que el otro. ¿Por qué se los escogí? Porque ahora tenemos otra vez las opciones. Yo lo memoricé así. A, X, 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 A, menos, más, menos y todo está al cuadrado. ¿Cómo? Y todo esto está dentro de una raíz. ¿Y cuáles son las sustituciones? Yo utilizo una frase, a ver, bueno, utilizaba una frase cuando recién lo estaba aprendiendo que me sirvió para memorizarlo. Si le llega a servir, es la siguiente. Seno tan seco. Ya, entonces esto es x igual a A, x igual a A por tangente y x igual a secante, A por secante. Y bueno, los intervalos se lo tienen que aprender. Este va intervalo cerrado, menos pi medio a pi medio. Este es lo mismo, pero el intervalo es abierto. ¿Quién sabe por qué el intervalo en este caso es abierto? Porque la tangente no está definida en estos dos valores, pi menos pi medio y pi medio. Ahí hay asíntotas. Eso les va a servir para más adelante, otro tema que van a ver. Y este sí tiene dos, porque tiene dos secciones, pero aquí nada más vamos a escribir uno, como por pi de 0 a pi medio. Pi medio en pi medio no está definido porque esto es 1 sobre coseno. Y como el coseno de pi medio me parece que es 0, entonces por eso es que ahí quedaría indeterminado. Vamos acá entonces. Vamos a identificar primero quién es mi a cuadrado. El 3. Este es, ojo, no es mi a, es mi a cuadrado. Entonces, ¿cuál de las sustituciones tenemos que utilizar? El primero. X igual a A por el seno de teta. ¿Quién es A? No es 3. ¿Ah? Es la raíz de 3. Porque 3 es mi a cuadrado. X va a ser igual a la raíz de 3 por el seno de teta. Y así se van a topar con varias. Si ven un 2, no se asusten. Simplemente raíz de 2 por tal cosa. Esa va a ser su a. Porque recuerden que su a es la raíz de su a cuadrado. Sí, en ese caso sí, pero como esto es un número irracional, tú no vas a decir que eso es 1 punto y no sé cuánto, sino que vas a decir enseguida bueno, raíz de 3. Como con toda sustitución, del x sale un dx. El dx es la derivada de lo que yo escogí como x. En este caso, ¿cuál es? Raíz de 3 coseno de teta por de teta. Y lo mismo, donde vaya x, coloco raíz de 3 seno de teta, y donde vaya dx, coloco raíz de 3 coseno de teta por de teta. Esta es la parte sencilla, ya tenemos estos dos, reemplazamos. Entonces, reemplazando, ¿cómo queda? Integral de raíz de 3 menos, aquí hay un x, donde vaya ese x coloco raíz de 3 seno de teta, y eso está al cuadrado. Y está multiplicado por dx. Ahora dx tendrá el valor de raíz de 3 coseno de teta por de teta.
Y pasa absolutamente lo mismo, siempre vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a utilizar, ¿cómo es? Distribuir ese cuadrado a los dos factores que hay dentro del paréntesis, luego se saca factor común, luego se dividen las raíces. Entonces vamos a hacer eso un poquito más rápido, ¿les parece? Primero el raíz de 3, ese lo podemos sacar. Quedaría raíz de 3. ¿Cuánto es raíz de 3 al cuadrado? Es 3. Y este seno queda indicado al cuadrado. Todo eso por coseno de teta por de teta. Luego, aquí este raíz de 3 no se ha movido. Factor común, ¿verdad? Raíz de 3 que multiplica 3 entre 3, 1, menos esto que aquí únicamente queda seno cuadrado de teta. Y todo eso por coseno de teta por de teta. ¿Qué quedó ahí adentro del corchete? Una identidad, ¿cuál? 1 menos seno cuadrado igual a coseno cuadrado. Coseno cuadrado de teta, es correcto. Así que voy a apoyarme de eso. Ah, bueno, aquí me faltó definir dónde vive teta. Ojo ahí. Teta pertenece al intervalo este cerrado de menos pi medio a pi medio. Y esto acá, raíz de 3 por la integral de la raíz de 3 por coseno cuadrado de teta, todo por coseno de teta por de teta. No te duermes. Ya, esta es la tercera vez, ahora sí paso. Pero copias, sí, o sea, si copias al mismo tiempo no te duermes. Yo sé que hace frío y la cuestión, que este es un salón bastante callado. Pero entonces participa. Ahora, distribuimos las raíces. Raíz de 3 por la integral de raíz de 3 por la raíz de coseno cuadrado de teta. Todo por coseno de teta por de teta. La raíz sale, ¿verdad? Este de aquí es un número, es una constante. Sale y se multiplica con el raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 da 3, porque sería raíz de 3 al cuadrado. Y quedaría 3 por la integral de ¿qué queda en la raíz? No. Ojo. La raíz y el cuadrado, valor absoluto del coseno de teta, lo que les dije arriba. No se cancelan la raíz con el cuadrado. Entonces queda. Sí, por coseno de teta. En el intervalo estos que nos definen a nosotros. A mí se me hace que tú también quieres cortar. ¿Cómo? No te estoy escuchando. Como te dije, en el intervalo teta pertenece de aquí a aquí. Ese valor absoluto se convierte en un coseno positivo. Es para eso que la mente se la hace. A veces sí lo mide, pero está incorrecto hacer eso por esta cuestión. Pero, ajá, o sea, a nosotros no nos afecta directamente en el cálculo, pero es necesario y hay profesores que exigen este paso. Entonces yo por eso no lo omito, porque si lo omito, estoy omitiendo yo a quienes les exigen que lo pongan. Así que si su profesor de pronto acepta que lo omitan, ya eso es como, eso no lo podemos evitar acá, y ustedes omitan. Pero lo correcto sería hacer esto. Si ustedes son defensores de la justicia, utilizarán el valor absoluto. Y luego, como el teta pertenece al intervalo que dispusimos ahí arriba, entonces ese coseno es positivo. Y valor absoluto de coseno de teta es igual a coseno de teta.
Porque teta vive en ese intervalo que habíamos definido arriba. Y nos queda 3 por la integral de coseno de teta por coseno de teta. ¿Cuánto es eso? Ojo allí. Coseno por coseno. Coseno al cuadrado. 3 por la integral de coseno al cuadrado. ¿Y cómo se resuelve esta integral? ¿Quién quiere pasar a hacerla? ¿Quién quiere no? Tú la vas a hacer. Integral de coseno cuadrado de teta por teta. ¿Puedes hacerla desde abajo? Borrador. Para esa integral, ¿qué identidad necesitamos? Porque necesitamos una identidad. ¿Quién se la sabe? Seno al cuadrado es igual a seno al cuadrado menos 1. Seno al cuadrado menos 1. Eso es verdad, o sea, 1 menos seno cuadrado, eso es verdad, pero no es la identidad que nos sirve para resolverla. Es un medio aquí de 1 más el coseno de 2 teta. Por lo que es lo mismo, 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Ustedes lo quieran recordar. Ángulo doble. Con esa identidad, esta integral se nos hace mucho más sencilla. Vamos a utilizarla. Un momentico aquí. Y con esa identidad reemplazamos. Como esto es igual a esto, y lo tengo dentro de la integral, yo lo puedo reemplazar sin ningún problema. Un medio de 1 más coseno de 2 teta. Y todo eso por d teta. El 1 medio puede salir. A ver. Ese es otro. Esta aquí es otra identidad. No es lo mismo, porque aquí dice que es seno al cuadrado. No, esa es otra identidad. Este es coseno cuadrado. Pero bueno, mira, aquí, esta de aquí casi no la he visto que salga, pero aún así, como dato, 2 por seno es igual al seno de 2 teta. Ese es del seno cuadrado, pero la de coseno tiene signo positivo, fíjate, un asunto. Seno de 2 teta. Y voy a encerrar esto entre paréntesis. Esta de aquí no la he visto mucho en los ejercicios que han puesto, pero aún así para que la tengan en cuenta si les llega a salir. Y me queda dentro integral de 1 más coseno de 2 teta. Todo por d teta. Y ya, y está un poquito más sencilla, ¿cierto? Ay, te vas a hacer loco. ¿Cómo quedaría entonces? Integral de 1 respecto a teta. O sea, la constante como el medio da igual. Ojo que 1 no sería una constante en este caso. O sea, está metida dentro de la función. Todo esto está afectado por este de teta. Así es un número, pero no es una constante que esté multiplicando a la función. Por eso no puede salir. Lo veo como pensativo. ¿Se están entendiendo? Sí, sí, sí. Esto de aquí afecta a todo esto, como para que no caigamos en la tentación de sacar ese 1, porque no se saca. Ya que la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Es decir, esto queda 1 por d teta más integral de coseno de 2 teta por d teta.
pone U para Sustituye. No sé a qué te estás refiriendo. ¿Qué de pronto la manera en la que lo dices? O de la... Ahora me muestro. Resolviendo estas integrales. ¿Cuál es la integral de 1 con respecto a teta? El ángulo. El mismo teta. Más. Esta de aquí. Coseno de A por X de X es igual a 1 sobre A seno de A por X más C. Ya, y esto de aquí siempre pasa. Es decir, que esto es, como mi A es, este aquí es 2, este es mi A, me queda 1 sobre 2 seno de 2 por teta. Y todo esto más una constante C. Ya, sí, esto es lo mismo que haber aplicado sustitución, U igual a lo que está dentro del ángulo. Entonces el de U me queda con un número y ese número pasa a dividir. Y siempre pasa esto de acá, queda 1 sobre ese numerito que acompaña a la X o al ángulo, menos 1 sobre A coseno de A por X. Sí, exacto. Ya que el proceso se repite. aquí, pone, así como tú dices, pone U, pero ya esto es con, o sea, va hablando entre de 0 a primero. Entonces lo pone acá. Lo que pasa es que, bueno, sí, es que, o sea, se supone que el ángulo, como está en un ángulo doble, lo que hace es que hace una sustitución, pero nada más que aplique para el ángulo. Por eso es que luego sale esta constante de acá. Sí, lo que tiene que si sacamos U y sacamos U. Sí, sí, si sacan un, pero esto de aquí, esta aquí particularmente se puede hacer con esta fórmula inmediata. Aquí ya que tenemos un poquito más de... Claro, imagino que ustedes ya tienen la práctica de hacer sustituciones y saben que eso termina de esta manera. Como para que no pierdan el tiempo en un examen de pronto. Ya. Pero entiendan que eso de ahí, esa formulita entre comillas, sale de una sustitución simple. Ya tenemos la respuesta en términos de teta. Hay que hallarla en términos de x. Así que Kane pasa al tablero y halla la respuesta en términos de x. Todas a la vez. X fue igual a la raíz de 3 por el seno de teta. Tenemos dos variables, tenemos teta y tenemos seno para la realidad, que esto depende mucho del seno de teta. Tenemos estas dos. Ahí les voy a hacer el triángulo y el marcador. Teta. Eso. Tienes esta igualdad, x igual a raíz. X, por aquí. X igual a raíz de 3 seno de teta. Como necesitamos el valor de teta, vamos a despejarlo. Necesitamos el valor de teta. Así que vamos a pasar este raíz de 3 a dividir. Sería seno de teta igual a x sobre raíz de 3. Entonces, en nuestro triángulo, exacto, ahí lo están haciendo en el tablero. Está feo.
Entonces, como seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces aquí tengo mi hipotenusa, ¿cierto? H igual a raíz de 3. Y mi cateto opuesto, obviamente siendo este teta, entonces, este siendo teta, este es cateto opuesto igual a X. Entonces el cateto adyacente lo hallo por Pitágoras. El cateto adyacente será entonces la raíz de la hipotenusa al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado me daría 3 menos X al cuadrado. Ese ahí es mi cateto adyacente. Hay que hallar teta, pero teta no sale directamente del triángulo. Teta saldría, si tengo la función seno, ¿verdad? Y quiero despejar teta, exacto, aplicamos función inversa. Seno a la menos 1 de X sobre raíz de 3. O bueno, escrito de otra manera, como notación es aquello, coseno, a ver, correcto, X sobre raíz de 3. Bueno, ya hallé teta. Si yo quisiera, allá con ese valor de teta, podría reemplazarlo tanto en teta como dentro del ángulo este. O sea, 2 veces esto de acá. Y es válido. A ver, esto de acá. En la respuesta necesitamos seno de 2 tetas. Donde va teta podríamos colocar esto que tú acabas de hallar. Sí, si no le quedaría un poquito largo, pero es válido. O sea, me refiero a esto. La respuesta sería 3 medios que multiplica a teta. ¿Teta cuánto vale? Seno a la menos 1 de X sobre raíz de 3 más 1 medio del seno de 2 por ¿cuánto vale teta? Seno a la menos 1, exacto, de X sobre raíz de 3. Y todo eso más una constante C. Ya, entendiste esta parte. O sea, reemplazamos teta por lo que acabas de hallar. ¿Te escuchan? Pero también pudimos habernos apoyado en la identidad que el compañero compartió ahorita, la de que seno de 2 teta es igual a 2 por el seno de teta por el coseno de teta. En ese caso podríamos reemplazar el seno de 2 teta por esta identidad y hallar tanto seno de teta como coseno de teta en términos de X. Vamos entonces a hacerlo como por practicar. ¿Cuánto valdría el seno de teta? Acá, bueno, el seno de teta ya está aquí. Sería X sobre raíz de 3, ¿verdad? Porque esto está aquí despejado, esto sale de acá, este pedacito, ¿cierto? ¿Y cuánto sería coseno? ¿Quién quiere pasar a hallar coseno de teta en términos de X? Coseno de teta en términos de un triángulo es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el adyacente? Es raíz de 3 menos X cuadrado sobre hipotenusa. Raíz de 3. Por lo que es lo mismo, como hay un radical arriba y un radical abajo, raíz completa de 3 menos X cuadrado sobre 3. Y entonces me quedaría acá raíz de 3 menos X cuadrado sobre 3. Y esto también sería una respuesta. Ya les voy a mostrar cómo se vería esa respuesta. Respuesta, otra respuesta también válida, sería 3 medios que multiplica, aquí voy a escribirlo con otra notación, que es lo mismo, el coseno de X sobre raíz de 3 más 1 medio de 2 por seno que vale X sobre raíz de 3
por coseno, que vale raíz de 3 menos x cuadrados sobre 3. Y todo esto más una constante c. Aquí se simplificarían los dos, este, y ya el resto me quedaría igual. ¿Se entendió esa parte? O sea, son dos respuestas válidas, ya depende de cada de ustedes cuál colocan. Por estética quizás esta, por no complicarse tanto de pronto la primera, ya ustedes son libres de decidir cuál de las dos escogen. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O todo bien? ¿O todo mal? ¿O todo regular? Camilo. Más o menos. ¿Qué preguntas tienen? Marcador. ¿Dónde está el marcador? Yo pensé que iba a cambiar la raíz. Por eso le mandé conmigo. Porque va a estar aquí de. No tiene también raíz, la hipotenusa. De 3 menos. Ahí se escribe en el tablero. Ven acá los de virtual. ¿Y hay alguien aquí? Juan. Bueno, Juan es el... Juan no lo he visto de persona, pero sí está en la virtual. ¿Quedó todo claro, Juan? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, con esto ya finalizaremos. Yo tengo clase ahora. Nos vemos entonces el miércoles de manera remota de 4 a 5. Oye, igual el recurso que queda aquí grabado, lamentablemente no hicimos todo el ejercicio, pero ya a partir del miércoles vamos a ir un poquito más rápido omitiendo ciertos pasos. Los apuntes, sí. Sin embargo, un día de esto lo voy a castigar sin apuntes para que copien. Nos vemos entonces. Dale, chao, gracias. Dale.